Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos doctor. días, Hola, doctora. doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buen día, bien. En la clase anterior hemos conversado, cuando estamos abarcando la, la pena con ustedes, estamos analizando todo lo que corresponde a la teoría de la pena. Voy a estacionarme ahora mismo por aquí para poder. Doctor, no sé si soy yo o mi internet, pero no se le escucha, no se le entiende. Ajá, está entrecortado. No se le entiende. Bien. Espero que me escuchen. Si no me escuchan, me confirman, por favor. Ahí sí, Confirmen. doctor. Bien. Pero apague la cámara de usted para que pueda hablar sin problema. Bien, muchas gracias. Si tengo problemas con la comunicación, me avisan, por favor. Bien, en la clase anterior habíamos hablado de la pena. Recordarán que el tema general no es la pena, el objetivo es el mismo, no lo voy a estar repitiendo. Y el día de hoy, ayer enviamos a hacer en la hora de clase una clasificación de la pena. Habíamos hablado de algunas de ellas, de la pena privativa de libertad, sobre todo, y habíamos distinguido el arresto domiciliario como pena no privativa de libertad y como medida cautelar, ¿verdad? Y ya el resto de las penas constan ustedes trabajadas, no las voy a enumerar cada una de ellas porque son penas que, que revisten algunas de ellas características de pecuniarias que afectan al patrimonio, al peculio de las personas. Vamos a centrarnos en responder las preguntas que planteamos ayer, en base a lo que ustedes trabajaron. Sigue inestable. Confírmenme, ¿no me escuchan? Ahora sí, doctor. Está full inestable, doctor. ¿Cómo? Sí se le escucha, doctor. Está Bien. inestable, se le escucha, pero es recortado. Déjeme ir. Estoy aquí saliendo de la urbanización, déjeme ir un poco más adelante. Bien. Les decía que vamos a tratar de resolver las tres preguntas que planteamos ayer. Pido que me den lectura a la primera, por favor. Doctor, la que había dicho que la responderíamos después de analizar el último tema.
Bueno, esa dice qué pasa con las penas no privativas de libertad y con las penas prescriptivas de derecho de propiedad, que no sean la multa, ¿se acumulan o no? Bien, vamos a resolver esa, porque las otras las responderemos al final, pero vamos a resolver esa hasta ahorita con lo que hemos trabajado. Miren, porque ya analizamos el sistema de acumulación de penas, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a tomar dos artículos primero. Vamos a tomar el concurso real. Anoten, por favor, ¿cuál es el artículo del concurso real? El 20, creo que es. Sí, doctor. Bien. Y vamos a tomar el artículo 50 y... ¿Cuál era el que hablaba de que se acumularán? 52. Lea el 52, por favor. Acumulación de penas dice el 55. Allá, lea. Ya dice, la acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de 40 años. Las multas se acumulan hasta el doble de la máxima impuesta. Bien. Vamos a resolver con estos dos artículos primero esta pregunta. ¿Sí? Esa pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice el artículo? Primero el artículo 20, que habla del concurso. Leamos el artículo 20, por favor. Artículo 20. Concurso real de infracciones. Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los 40 años. Bien. Ahí dice, se acumularán las penas, ¿cierto? Ahí está haciendo ahí está refiriéndose a que se acumulan solo las penas de prisión. No, en general. En general. Entonces anote así. En el artículo 20 se advierte que cuando hay acumulación, que cuando hay concurso real, todas las penas se acumulan. ¿Sí? Todas las penas se acumulan. Eso dice el artículo 20. Y entonces, si tomamos solo el artículo 20, ¿cómo responderíamos a la pregunta planteada? Que sí se acumulan. Que sí son acumulables. Por ejemplo, en una persona que cometió un delito de homicidio y cometió un delito de robo, esa persona es sentenciada por ambos delitos, entonces ahí son acumulables las penas. Y se da el concurso real, dependiendo de las reglas establecidas. Ahora sí, ahora luego todos dicen que sí según la regla 20. Ahora, ¿qué dice el 50, el 55? ¿Qué penas se acumulan según el 55? Solo las privativas de libertad y luego las multas. Solo menciona Pero las multas sí se pueden acumular hasta el doble de la pena máxima impuesta, mientras que dice de vuelta que las penas proceden hasta un máximo de 40 años. No, ya, pero ese no es el tema de discusión. El tema de discusión es si en el artículo, cuando hay concurso, se acumulan todas las penas. Cuando hablamos de todas las penas, estamos hablando de las tres categorías de pena. Las privativas de libertad, de las no privativas de libertad y de las restrictivas de derecho de propiedad. Ese es el debate. Conforme al artículo 20, se acumulan todas. Se acumula tanto la pena privativa de libertad, la pena restrictiva del derecho de propiedad y la pena no privativa de libertad. Dice, se acumulan. Ahora, el artículo 55, en cambio, nos dice que se acumulan dos tipos de pena. ¿Cuáles? Solamente las privativas de libertad y las multas. Entonces ahí nos encontramos frente a un dilema. Ustedes ya notaron cuál es el problema, ¿verdad? Que una norma dice de forma general se acumulan todas y acá dice que solo se acumulan las multas. Entonces, ¿qué artículo podrían, de los que ya analizamos hasta ahora, por eso voy a resolver este interrogante hoy, qué artículo de los que ya resolvimos hasta ahora, ya tienen anotado dos artículos, ¿verdad? Podría servir prima facie o, en primer lugar, para abordar este problema. De los de las penas que leemos hasta ahorita, ¿cuáles de ellos les ayudaría, primero, a empezar a resolver el problema? Revisen, por favor, no los de la clasificación de las penas,
no donde dice se clasifican en, no. Los otros que analizamos, los otros temas que analizamos. ¿Cuál de esos artículos? El 68, doctor, la pérdida de los derechos de participación. No, eso no tiene nada que ver. Eso son ya las penas en particulares. Yo digo de las cuestiones generales de la pena. Eso también que yo reflexioné con ustedes en la clase anterior. Cuando hablamos de la pena. De las penas privativas y las no privativas de libertad. ¿Y cómo se resuelve ese artículo? Conmigo analizaron algunos artículos al comienzo, la clase pasada no, creo que fue la anterior. Ya analizamos algunos artículos al comienzo cuando empezamos a hablar de la pena. ¿Recuerdan? ¿Cuál de esos artículos que vimos a partir del 51, creo que es, nos ¿El 56? No, hijo, no estamos hablando de la clasificación de la pena. No, el 56, disculpe. El 54 dice el principio de individualización de las penas. El artículo 53 habla sobre la legalidad de la pena. Un ratito. El artículo 53, ¿qué dice? Legalidad de la pena. No se impondrá penas más severas. Espérate, un ratito. Me envías un WhatsApp con tu apellido. Espera un ratito, voy a anotar tu apellido, ¿ya? Valerio. Sí, yo le envío. ¿Cómo es tu apellido? Salazar. Salazar. Nombre. Valeria. Exacto. Primero comenzamos solucionando para solucionar el problema, primero partamos de un principio básico, que es el principio de legalidad de la pena. Esto no tiene nada que ver con penas restrictivas. Primero hay que ver los principios. ¿Y cuál es el principio? El principio de legalidad de la pena. ¿Qué dice la legalidad de la pena? No se impondrán penas más allá de las señaladas en el tipo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué quiere decir? Y más allá del principio de legalidad, ¿cuál es el principio general de legalidad? Ya vimos con ustedes. ¿En qué no se le impondrá una pena que no esté tipificada en el Código Penal. Sí. A ver, no. Más allá del principio de legalidad de la pena, hay un principio de legalidad más amplio. ¿En qué artículo lo encontramos? El artículo 54. Artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué dice el artículo 5, numeral 1? Ya. Y cuando hablamos del principio de legalidad, ¿qué dijimos? Que lo que no está regulado, que la en materia penal es ilegal. El principio de legalidad dice que el legislador debe solamente aplicar lo que está señalado en una ley. Si no está señalado en una ley, no hay. Esto viene de la mano con otro principio, o con una prohibición de interpretación que ya vimos del artículo, creo que es 13. La de mala parte. Exactamente, la de la analogía, extensión, en la que dice los tipos penales se interpretarán respetando el sentido literal de la norma. Ahora, en base a todas estas normas del principio de legalidad y de la interpretación y mala parte, ustedes que hemos analizado, salte una duda para responder afirmativamente que todas las penas son acumulables. Porque yo voy a decir, por el principio de legalidad de las penas, por el principio de legalidad penal, por la analogía, por la prohibición de analogía in mala parte y por la interpretación literal, solamente voy a acumular las penas privativas de libertad y la multa. ¿Cierto? Asomo a una primera respuesta y le doy
La respuesta, ¿a cuál de los dos artículos que planteamos inicialmente? ¿Al 20 o al 54? Ahí sería el 54. Solo los El dos. 54, ¿cierto? Ahora, pero ahí nos encontramos frente a un problema de interpretación normativa, de interpretación de ley. Ya no un concurso de delitos, sino un concurso de ley. Dentro de la misma ley, ¿cuál de los dos artículos debo aplicar cuando hay concurso, cuando hay varios delitos? O aplico el 20 o aplico el 54. El 5, doctor. Perdón, 55. Eso ustedes ya debieron haberlo aprendido en Derecho Constitucional, en la Ley Orgánica de Control de Garantías y Control Jurisdiccional. Contiene las reglas para interpretar estos conflictos normativos internos. Y cuando dice, cuando en una misma norma hay un conflicto entre una disposición especial y una disposición general, ¿cuál de las dos se aplica? Solución de antinomias. Por ahora parece que la intención del legislador en el artículo 20 es solamente decir de forma general, no dice que todas las penas se aplican, solo establecer de forma general que se deben acumular. Pero el 55 le dice, sí, se deben acumular, pero únicamente Específica. las Privativas de libertad. prisión y la multa. Eso nos lleva, por el principio de legalidad y por la prohibición de la analogía y mala parte, a no pretender acumular la multa, las no privativas de libertad y otras restrictivas de derecho de propiedad, como por ejemplo, porque la multa es solo una, como por ejemplo otras restrictivas del derecho de propiedad. Estamos en ese dilema. Hasta aquí hemos dado una respuesta, yo digo, no puede que sea la respuesta verdadera. Es una respuesta que hemos analizado a la luz de tomar estas normativas y plantearlas. Este método que yo estoy, o esta clase que estoy impartiendo con ustedes, estas reflexiones que estamos teniendo, no es otra cosa que la aplicación de un método de interpretación normativo. Un método sistemático. Estamos viendo normas de acá y normas de acá y normas de allá y ponemos un problema y tratamos de resolver. La interpretación, el método interpretativo y el método analítico y método sistemático. Así se resuelven los problemas jurídicos. ¿Sí? Primero anoto yo los artículos, veo cuál desecho, este de acá no, este de acá sí, lo empato, voy a los principios generales, voy a la Constitución, miro por qué el legislador puso esto en el 20 y primero parto por qué puso en el 20 y por qué puso en el 55 eso. Sí, ahí me da a entender que acá dice que todas se acumula, acá dicen que no, que solamente la de prisión y la de multa. Entonces llegamos a una respuesta, una primera respuesta a este interrogante que planteamos. Una respuesta a priori analizada a la luz de una interpretación sistemática, analítica y de una interpretación, si se quiere, exegética, ¿no? Con la intención del legislador es decir, en el 20 solamente no puedo dar específico porque esto no está dentro de las penas, esto está en la parte general recién. Por eso digo que habrá acumulación. Luego, si quieren saber qué se acumulan, váyase al 55. Y ahí está específicamente qué se acumula. Miren cómo de hecho le hemos dado una interpretación a esta norma. Ahora, ahí no termina la cosa. Ahí tenemos una primera respuesta. Puede que estemos equivocados o no. Yo no les voy a dar el pescado sin espinas para que ustedes coman. Yo les voy a dar el anzuelo, les estoy dando el anzuelo y la carnada para que ustedes pesquen. Ya les he dado una posible respuesta a priori, pero hay otra respuesta que puede haber. Y esa ya no la damos nosotros. Si es que la hay, mucho mejor. Si es que no la hay, habrá que sugerirla. Esa la da, ¿quién creen que la da? Los jueces. Es correcto, la jurisprudencia. La jurisprudencia, ¿no es cierto? Los jueces al momento de aplicar la sentencia crean jurisprudencia
Y si la jurisprudencia o la Corte de las jueces o de la Corte Constitucional dice que se acumulan todas las penas, pues será así. Pero que eso merece entonces una reforma para que no atenda al principio de la legalidad, merece una reforma. La jurisprudencia está para explicar, pero desde mi punto de vista personal no debe ser así, porque violentaría el principio de legalidad, la interpretación particular, y estaríamos entonces en una situación de extralimitar. Vamos a acumular esta, más esta, más esta y más esta. En el tránsito se acumularía la prisión cuando hay varios delitos. No, estamos hablando que hay acumulación cuando hay varios delitos. No acumulación cuando es un solo delito, porque ahí no hay acumulación. Es cuando son varios delitos, ¿verdad? Autónomos, independientes. Por decir, Pedro, vamos a poner un ejemplo ahorita así. Pedro mata en Machala, roba en Guayaquil, viola en Quevedo. 3 jurisdicciones. 3 penas. Vamos, ya, el de la prisión ya hicimos con ustedes el ejercicio, ¿verdad? Sumamos hasta el máximo o hasta la mitad el máximo de la, perdón, el doble de la mitad de la pena mayor, o el doble de la pena mayor, o máximo 40 años. Ya sabemos cómo se acumulan. Supongamos que le den entre esa acumulación los 40 años, ya, porque no hay más. 40, ya tenemos la pena de prisión acumulada. Ahora, la pena de prisión lleva la multa. Entonces, ¿cómo acumularíamos en este caso la multa? Doble de la multa más grave, ¿cierto? Entonces, si la multa más grave sería el de asesinato, hay que mirar en el artículo 70, parece ver el trabajo que les voy a mandar a hacer. En el 70 hay que mirar cuál es el doble de la multa, del rango de multa que le tocaría. Y así se acumula. Ahora, ¿qué pasaría si? Vamos a poner en el evento de que además vamos a poner otro delito, un accidente de tránsito. Juan atropella a una persona en estado de embriaguez. Además, hay otro delito de violación y otro delito de asesinato, pero el de tránsito también con muerte. Se acumulan, la prisión, no pasa nada, la multa también se acumula, pero como la accidente de tránsito te dice, se te suspende la licencia de conducir, y supongamos que haya 2 accidentes de tránsito, o sea, haya tenido uno matando a una persona y otro lesiones, otro delito independiente, o que los 3 sean de tránsito, digamos. Uno, muerte en una persona, otro lesiones y otro de daños materiales en diferentes épocas, diferentes lugares, que no sean, que sean acumulables por concurso real. Entonces, se acumulará la pena de prisión, si la hay, listo. La multa también, ya sabemos. ¿Y qué pasará con la licencia de conducir? Con los puntos que pierden cada una. ¿Se acumularán los del uno más los del otro más los del otro? ¿Qué dicen? Con la primera. No, ¿no es cierto? No. Con esta respuesta que dimos nosotros, la primera, no. Solo se acumulan las penas de prisión y las multas. Los otros, ¿qué va a pasar? Una sola. Y aquí, ¿cuál es el criterio que ustedes como jueces aplicarían? Si en el accidente de tránsito con muerte dice pérdida de puntos o suspensión definitiva de la licencia, y en la otra dice pérdida de puntos, ¿qué criterio aplicarían ustedes para sancionarle con lo de la licencia? Así es. La suspensión de la licencia. Y eso no está en el COIP. Esos criterios de selección no están en el COIP. Pero recordarán que en el artículo 2, cuando hablamos de la finalidad del derecho, dice, perdón, o del 3, los principios, se aplicarán los principios reconocidos en este código y los demás reconocidos en los instrumentos internacionales, dice, ¿verdad? Y uno de los principios reconocidos en los instrumentos internacionales es el principio de absorción, por el que el delito mayor absorbe, por ende la pena del delito mayor absorbe al delito menor, pero solamente en los casos de fuera de la prisión y de la multa, porque ahí ya hay reglas puntuales, ¿no es cierto? En las otras penas se aplica ese principio de accesoriedad. Serían las penas no privativas, prácticamente. No. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de las penas que no se acumulan.
Estamos hablando de la suspensión de puntos y de la pérdida de suspensión definitiva de la licencia, que son penas no acumulables. Ahí aplican este principio y aplican la sanción más grave, que en este caso sería, ¿cuál? La suspensión definitiva de la licencia de conducir, por ejemplo. No le pueden, dígame. A ver. No, eso es otra cosa. Eso es cuando hay concurso. En realidad. Real. Hablando de cuando no hay concurso ideal. Aquí estamos hablando de cuando hay acumulación. Real. ¿Sí? Entonces, cuando hay acumulación de penas y no dejamos de lado la multa y la prisión que sí se acumula, no son varios delitos, cuando supongamos que no haya suspensión definitiva de licencia de conducir, pero que existan en la una pierda 10 puntos, pierda 5, pierda 3. Eso no se suma, no se acumulan esa pérdida de puntos. Solo se aplica el principio de accesoriedad y se aplicaría la pérdida de puntos del delito, de la pena más grave, que serían 10 puntos. Correcto. Esas de ahí no son acumulables, si no se aplica el criterio de la pena mayor. Estamos, pero de cualquier otra pena menos de la privativa de libertad y menos de la multa, porque esa sí se acumula. ¿Estamos claros? Bien, esta respuesta hemos dado a la primera pregunta, que básicamente nos ha tomado casi la mitad de la clase. Bien, más o menos ya, eso quiero que noten, por favor, que las penas no se acumulan todas, pese a que el artículo 20 es una advertencia, pero como está fuera de la regulación de las penas, no podemos tomarlo en cuenta solo como una referencia. En cambio, en el 55 se acumulan, en el Ecuador se acumulan solamente las penas de prisión y la multa, como informa el 55. Las demás penas no se acumulan, simplemente se impone, cuando hay varios delitos, se impone la pena más grave. ¿Estamos? Ustedes tienen familiares abogados. Si tienen padres, hermanos, tíos, no les cuenten, y tampoco es para decir que no saben y que no, simplemente para ver cómo les resuelven este problema. O sea, plantéenle así, el caso. 3 accidentes, una persona ha cometido un atropellamiento en Cuenca, donde le mochan la pierna a una persona, miren la sanción, la pérdida de la libertad. Otro, pónganla así, de diferentes gravedades. A un amigo, abogado, a cualquiera, mejor dicho, de diferentes gravedades. Y pónganle las penas de prisión en los 3 delitos que son autónomos independientes. Plantee que son autónomos independientes. No les hable de concursos, nada, solo planteele que son autónomos independientes y que hay acumulación, y que la pena se acumula, ya saben, y que la multa también. Díganle, ¿qué pasa con los puntos de la licencia? ¿Se acumulan también, porque son 3 delitos, como se acumulan las multas, o no? Pues no le den las reglas, solo planteen el problema. Y van a encontrar diferentes respuestas. Van a decir, claro, aquí hay que sumarle esto más esto más esto. Otros dirán, no, uno solo, pero le dirán porque, no sé, porque el mayor absorbe al principal, no sé. Y miren la respuesta que les dan. A lo mejor encontrarán 2, 3, 4 opciones, porque el COI no especifica claramente esto. No hay reglas en el COI, pero eso está bien, para que nosotros los profesores reflexionemos. Y con los estudiantes tratemos de ir entendiendo el sentido que le quiso dar el legislador a esta normativa de las penas. Bien, eso es pura curiosidad nada más lo que les decía, para que comenten con algún familiar o con cualquier otra persona, para ver qué criterio les dan, pero tienen que saber plantear el problema también, pues no van a plantearlo mal. El problema se presenta cuando hay 3 delitos autónomos con penas diferentes, además de penas privación de libertad y de multa, con otras penas diferentes a esas clases de penas, en los 3. Entonces, ¿qué pasaría ahí siendo que son autónomos independientes? Y ustedes ya saben, no se acumulan. Se pone la sanción, una sola sanción, la mayor. Bien.
Es como en los delitos, por ejemplo, que una persona cometa un funcionario público, en aquellos delitos donde se les, un perito o algo, unos delitos donde se le suspende la credencial. En el uno se le suspende la credencial indefinidamente, o por 5 años, en el otro por 3 años y en el otro por 4 años, por 3 delitos diferentes que ha cometido el mismo profesional. ¿Se acumularán? Ustedes ya saben que no. Pero a lo mejor alguien le dice, sí, claro, porque aquí el artículo 20 dice se acumulan las penas. Ustedes ya saben la generalidad del 20 frente a la especificidad del 55. Bien. Luego, la segunda pregunta la resolvemos después. Repítame la segunda para ver si es que avanzamos en algunos artículos. ¿Cómo es el cumplimiento de la pena sucesiva o simultánea? ¿Cuándo es sucesiva y cuándo es simultánea? Bien. Ese es otro tema recalcitrante, que también si preguntan, amigos, amigas, todo, probablemente no les puedan dar una respuesta unánime. A mí mismo me cogió como unos 15 días cavilar mucho, porque yo esto lo profundicé cuando estaba elaborando las penas a las personas jurídicas. Entonces, para luego, al 16º día, encontrar a las 2 de la mañana, queriendo dormir, encontrar una respuesta y levantarme como loco, prender la luz y escribir antes de que se me olvide. Eso suele suceder cuando estamos trabajando en algún proyecto doctoral. Ya estamos dando la vuelta, nos vamos a la casa, vemos televisión, comemos, nos duchamos, no encontramos la respuesta en la oficina, esperamos al siguiente día seguir leyendo, pero cuando ya hemos agotado todo, obviamente, ¿no? Y no nos queda claro, nos bañamos, nos acostamos, estamos conciliando el sueño y viene la respuesta. ¡Bum! Levántate ese rato, coge una pluma y escribe. Entonces, ahora la situación para responder a esta pregunta es esta. Vamos a dejar argumentadas algunas cuestiones. Por el cumplimiento también estamos ya en capacidad de responder. ¿Por qué? Porque el artículo 58, creo que es de lectura el 58. Clasificación. La pena que se impone en virtud de la sentencia firme con carácter principal o accesorio son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad, de conformidad con este código. Esa creo que es la tercera pregunta para el accesorio, ¿verdad? Accesorios y principales. Creo que la tercera pregunta yo adelanté sobre la accesoriedad y la principalidad. Bien. Sí, ¿cuáles son las principales y accesorias? Bien, el cumplimiento de la pena no está regulado específicamente en el COIP. No hay una regla de cumplimiento. Si buscamos a partir del artículo 51, hasta donde terminan las penas, hasta a no ser que en la nueva reforma que se me ha pasado haya una regla, no hay una regla de cumplimiento de las penas. Solo dice que se empezará a cumplir desde que queda ejecutoriada la sentencia. Así dice, ¿verdad? ¿Dónde se empieza a cumplir? Pero ¿qué pasa con las formas de cumplimiento? Cuando una persona es sancionada, hay que distinguir dos situaciones. Esto quiero que anoten para responder esta pregunta. Para los cumplimientos simultáneos o sucesivos. Primero quiero que anoten formas de cumplimiento de la pena. Así se llama este subtema para responder esta pregunta. Formas de cumplimiento de la pena. Y ahí vamos a anotar 2 subtemas. Cumplimientos simultáneos y cumplimientos sucesivos. Anoten, son cumplimientos simultáneos aquellos cumplimientos que se pueden efectivizar al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo. Y son sucesivos aquellos que hay que esperar que se cumpla una para que se cumpla la otra pena. ¿Estamos? Esas son las 2 formas de cumplimiento. Simultáneo o sucesivo. Bien.
Luego lanzamos esa pregunta que la hicimos, la ponemos, la reestructuramos abajo. ¿Cuándo se cumplen simultáneamente y cuándo se cumplen sucesivamente? Creo que así, algo así es la pregunta, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos a responder esta pregunta. Para responder esta pregunta hay que partir de dos supuestos. Anota el primer supuesto. Cuando hay concurso real. Primer supuesto, cuando hay concurso real. Y segundo supuesto, cuando se trata de un solo delito con más de una pena. ¿Estamos? En el primero hay varios delitos, varias penas. Se acumulan. En el segundo, una persona comete un solo delito, pero tiene varias penas, como lo de tránsito, por ejemplo. Prisión, suspensión de la licencia, multa. ¿Estamos? Bien. En el primer caso, este problema es un poco más complejo. Por eso les separé así. En el primer caso, cuando hay concurso, ese es el que más complicado. Pasémonos al segundo caso. Pasémonos para resolver el más fácil primero. Pasemos al cuando una persona comete un solo delito y tiene varias penas. Les voy a poner una facilita y el raciocinio. Esta se resuelve con raciocinio. No necesitamos, ya sabemos que la interpretación analógica prohíbe la mala parte, la interpretación literal. Vamos a usar ahora el raciocinio. Juan va manejando en estado de embriaguez, comete un atropellamiento del que deja una lesión a una persona que le amputan una pierna. Vamos a inventarnos una pena, ¿no? Para no estar buscando el código porque no lo tengo el código. Supongamos que ese tipo penal contenga la pena de prisión, digamos, de 5 años. 5 años. Y además, pérdida, digamos, de, no sé, digamos 10 puntos. Eso solo por un ejemplo, ¿no? Luego verificaremos cualquier delito y hacemos el ejercicio. 10 puntos. Y digamos que una multa de, aventurándonos, digamos una multa de unos $3,000. Bien, $3,000. 3 penas tenemos ahí. Empezamos por la facilita. Juan va preso, le sentencian, le ponen esas penas. Bien. ¿Cuáles de estas penas son de cumplimiento sucesivo y cuáles son de cumplimiento simultáneo? El pago es simultáneo, doctor. Es sucesiva, yo. Y simultáneo sería la pena que tiene que pagar. ¿Cuál pena? La pena que era de 5 años y aparte los puntos de la licencia que eran 10 puntos. Eso sería simultáneo. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo que eso es simultáneo? Y sucesiva vuelta sería pagar la multa. Hay un criterio. La multa es sucesiva y la sanción de los puntos con la prisión es simultánea. ¿Qué dicen? ¿Estamos de acuerdo ahí? No, o sea, no, tal vez esté equivocada, pero no. Adelante, está bien, dame tu raciocinio. No, o sea, yo considero que ya después de que haya cumplido su pena en la cárcel, ahí sería sucesivo lo que es estar en la cárcel y posteriormente que se le reste los puntos a su licencia. ¿Y cuál sería el argumento para ello? No lo escuché bien, doctor. ¿Cuál sería el argumento para que defiendas esa respuesta tuya? Que está bien, pero ¿cuál sería el argumento de fondo? ¿Por qué no puede ser simultáneo? O sea, simultáneo porque al momento de que va a cumplir la pena, obviamente tiene que hacer el pago de la multa. Sin embargo, al momento de que se encuentre privado de la libertad, pues no, ¿cómo podría explicarlo? O sea, cuando ya haya cumplido tal plazo, ahí recién podría salir y se le otorgan esos derechos y ahí se le restaría los puntos de la licencia. O sea, eso considero. Claro, está bien lo que estás diciendo, está muy bien. De hecho, está bien la respuesta. Pero el argumento que me dices que es porque después tiene que hacerlo, tiene ese por qué todavía no lo encuentro.
Porque en el simultáneo nos dice que la pena se cumple, que no se cumple al mismo tiempo, ni en el mismo orden. Y como dijimos que, por ejemplo, aquí sería, déjame ver, en lo que es del concurso real, que sería en simultáneo. No estamos hablando No de sería el concurso, artículo estamos hablando de un solo 56, delito. doctor. No sería Doctor, Yo quisiera A ver, responder. esperemos un ratito. Yo voy a seguir con la compañera, creo que fue Shirley. Yo voy a Sí, seguir no. con el criterio de ella, porque los otros El- están yendo ya por otro lado. No voy a el decirle, artículo- sigamos contigo. El artículo 56, que habla sobre la interdicción, No, sobre... escúchame, hija. Esto no tiene nada que ver con norma, esto es algo lógico, ¿cierto? Tú me has dicho correctamente que no puede darse un cumplimiento simultáneo entre la suspensión de licencia, de los puntos de licencia con la cárcel. Está bien, está muy bien. Esto no encuentras en ningún artículo la respuesta a esto. Ahora, tú tienes que si tú me dices eso, me has dicho por una razón muy particular, ¿no es cierto? ¿Cuál sería esa razón muy particular? Vamos con los fines de la pena. ¿Para qué son las penas? Para castigar a las personas que cometen un delito, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el motivo personal por el que tú me dijiste que no puede ser simultáneo la suspensión de puntos como con la prisión? En tus palabras quiero escuchar. O sea, porque al momento de que se lo inserta que cumpla lo que es la restricción de la libertad, pues también se le están suspendiendo lo que es los derechos, el derecho propio sobre objetos, sobre sus posesiones. Entonces yo asumí que al momento de que se lo encuentra privatizado, pues no podrá seguir con la ejecución del resto de sus bienes. No sé cómo... Dame tu apellido. ¿Puedo? Dame tu apellido. ¿Cómo? Taboada. Ahora te explico, ¿ya? ¿Puedo, doctor? No. Doctor, simultáneo es el pago de la sanción pecuniaria y la cárcel, y sucesivo es la pérdida de los puntos, porque o sea, no tiene que ver cuando estás preso, tú no puedes manejar un carro y no te va a servir en sí la licencia en ese entonces, pero cuando ya estás libre sí existe ya la pérdida de los puntos correspondientes. Y eso sería sucesivo a la prisión y al pago de lo pecuniario, que es simultáneo. ¿Cuál es tu apellido? ¿El qué? Rivera. Bien. Voy a responder esta pregunta. Partió bien Shirley, creo. Sí, partió bien, porque ella dijo esto, pero claro, ella se va por otra respuesta, porque está interdicto, dice, y él no puede, claro, pero esto no había que buscar en respuesta jurídica. Esto es lógico, como dijo Elkin. A ver, si yo estoy preso en la cárcel y si a mí me suspenden los puntos de una licencia en la cárcel, me premian, pues. Porque si me premian, ¿por qué me van a premiar? Porque cuando cumplo después, o me suspenden la licencia, digamos que me suspenden, sí, la licencia por 6 meses. 6 meses. Digamos que me suspenden por 6 meses. Y me ponen pena de prisión de 1 año. Entonces, yo en la cárcel no puedo manejar y no puedo utilizar licencia. Y la pena no surtirá efecto sobre mí como conductor. ¿No es cierto? Porque en la cárcel no voy a manejar un carro adentro. Me da igual que me suspenda. Y no tendría sentido, sería un premio para la persona que cometió un delito que le suspendan la licencia por el tiempo que está preso. Ahora, para sancionarlo, para que esa pena cumpla la prevención general, tiene que prohibirle de conducir. ¿Y cuándo él va a poder conducir? No cuando deje de ser interdicto, sino cuando salga de la cárcel. Ahí él va a necesitar la licencia y ahí no va a poder
conducir 6 meses, si le pusieron 6 meses de suspensión, hasta que complete el tiempo necesario. En este caso, el cumplimiento será sucesivo. Como el médico que le suspende la credencial de médico para que pueda trabajar. Le suspenden 2 años y lo meten preso 2 años. Y además hay una multa. La multa puede ser simultánea o sucesiva. Esa goza de los 2 caracteres porque es accesoria, la principal va en todas las penas va multa. Pero el cumplimiento de la suspensión de la credencial, el médico cuando está preso no puede trabajar con su credencial. Entonces mejor no le pongan suspensión, simplemente póngale cárcel de 2 años y sabe que no va a trabajar, pues obviamente ahí, ¿verdad? Entonces no tendría, la respuesta era porque no tendría sentido sancionar a una persona con la suspensión de una licencia sabiendo que en la cárcel no va a poder ocuparla de todas formas. Y luego la pena no surtiría efecto, no tendría sentido poner la suspensión de la licencia por el tiempo que la persona va a estar presa, porque acaso que en la cárcel hay carros. No. Entonces, es lógico, por eso le decía, es lógica. Entonces, en este sentido cobra importancia el criterio de sucesividad. Los jueces van a decir, a este médico le quito la credencial 2 años y tiene 2 años de prisión. Obviamente, cumplirá los 2 años de prisión y una vez que recupere su libertad, sea con el 60% prelibertad, desde que recupera su libertad o su libertad condicionada, desde ese momento se comenzará a computar el tiempo de suspensión de su credencial. Igual la suspensión de la licencia. Así es. Y este cumplimiento es sucesivo. Es cuestión de analizar lógicamente. Ahora, la multa, ¿deberás obligatoriamente pagarla cuando salgas? No. Puedes pagarla también cuando estés en la cárcel. Puede ser simultánea o sucesiva. Pero si nos ponen trabajo comunitario, más prisión, más multa, el trabajo comunitario será simultáneo o sucesivo. Sí. Si nos ponen, bueno, tratamiento psicológico puede ser simultáneo. Puede que en la cárcel se dan un tratamiento psicológico. Simultáneo, porque hay tratamiento adentro de la Entonces, cárcel. ¿qué les quiero decir a ustedes? Que para efecto de los cumplimientos, para saber ustedes si están frente a un cumplimiento simultáneo o sucesivo, tienen que analizar la naturaleza de cada pena. ¿Sí? Ya sabrán las que se pueden cumplir simultánea o las que se deben cumplir sucesivamente. Estamos. Solucionada la respuesta a este primer delito. Pero aquí viene lo complicado. Ya mismo terminamos la clase. En caso de concurso, cuando hay acumulación, una persona ha cometido 3 delitos. Cada uno pena de prisión diferente, ya sabemos, la multa ya sabemos, pero además hay uno donde hay suspensión de la licencia de conducir por 1 año. En el otro, como además ha sido médico, suspensión de la licencia para ejercer la profesión. Además, hay, tratamiento psicológico y 2 penas más. Cada delito tiene penas diferentes. ¿Cuáles cumplen simultáneamente y cuáles cumplen sucesivamente? Pero, como ustedes ya saben, que van a mirar la naturaleza de la pena, están en capacidad para resolver cuáles se cumplen simultáneamente y cuáles se cumplen sucesivamente. No importa la cantidad de penas que le imponga a una persona por acumulación. Pero como ya saben que se van a acumular, y aquí está la trampa a esta pregunta difícil, pero ya saben que se van a acumular ¿qué? Las multas y las penas. La multa puede pagarse simultáneo sucesivamente. Pero que además hay otra pena por ahí, que no se acumula,
que se pone una sola, ya van a determinar, pues, si es de aquellas que debe esperar salir de la cárcel para cumplirse, o es de aquellas que la puede cumplir dentro de la cárcel. ¿Sí? Volvemos, algo complejo, lo hacemos sencillo, y el meollo del asunto para que ustedes puedan resolver estos problemas prácticos, jurídicos prácticos, es que conozcan la naturaleza de cada una de las penas. Y, sobre todo, la respuesta de la siguiente pregunta que vamos a resolver en la siguiente clase. La accesoriedad y la principalidad de las penas. Ese trabajo queda para consulta. Consulten cuáles son las penas accesorias, qué son penas accesorias, qué son penas principales. Y busquemos en el COIP cuál es accesoria y cuáles son las principales. Y luego, también ese trabajo para el diario de campo, tenga la bondad de anotar, le voy a dictar. Este es un trabajo de investigación, no diario de campo, en una hoja de papel ministro, a mano. Van a hacer lo siguiente. El artículo 70 establece, 70 creo que es, establece, Sí, es el que vamos a trabajar. establece las penas. Miren, ahí tiene el rango de pena. Dice, en los delitos sancionados de 1 mes hasta 3 meses, la multa equivale a tanto por tanto. Tiene rangos. En los sancionados de 3 a 6, tanto de multa. Y así sucesivamente hasta llegar a los delitos más graves, de las penas más graves. Hagan cuadros, si no hagan cuadro, no quiero mapa, quiero cuadro. Un órgano en un cuadro grande. Y pongan 3 a 6, 1 a 3 meses. Al lado pongan la norma que dice de 1 a 2 salarios básicos. Y al lado van a hacer la operación. Van a multiplicar. Por ejemplo, de 1 a 3 salarios básicos. Van a poner el rango. ¿Cuánto es un salario básico? 400. Si dice 2, el 2 salarios básicos son 800. Ponen 400 a 800. ¿Sí? $400 a 800. 70 y 71 creo que están. Sí, entonces vamos a hacer así un cuadro. Vamos a poner prisión, tiempo de prisión, 1 a 3 meses. Multa, pone de 1 a 2 salarios básicos. Y al lado pone multiplica. Un salario básico, 400, el otro 800. Y van aumentando para ver hasta qué cantidad de pena llegamos. ¿Estamos? Cuando digan de 20 a 30 salarios básicos, van a multiplicar 20 por 400 y van a poner $8,000 probablemente, o $80,000 probablemente. 20 por 400. Como dice, si dice, por ejemplo, a ver, léame la regla, alguna de las reglas, la última regla de los rangos de la pena, léame, para ponerle un ejemplo. De la multa, perdón. Ya, la 15. Ya. Dice, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 26 a 30 años, se aplicará la multa de 1.000 a 1.500 salarios básicos unificados del trabajador en general. Ahí vamos a hacer primero, vamos a multiplicar 400 por 1.000 y ponemos la cantidad. Y luego 400 por 1.500 y ponemos la cantidad máxima. Ponemos la mínima y la máxima de cada rango, ¿sí? Solo multiplicamos. Desde el comienzo vamos, desde el 1 al 2 salario sucesivamente. Vamos a multiplicar por 400. Y vamos a poner los rangos en dólares, dijo el payaso, en dolaretes, para ver cuánto hay que pagar. Si tienen alguna duda, pues estaremos conversando en las horas de tutorías. Que tengan buen día.